y vamos a compartir pantalla. Vamos a ver qué vamos a compartir. Ujú. Bien. ¿Y dónde está todo lo que yo subí? Bueno, ok. Todos los archivos que vamos a usar los tienen ustedes en el sitio web. Yo agregué una sección más que se llama tablas de contingencia, que es lo que vamos a repasar hoy. Fíjese que aquí tienen en la pantalla, creo que lo pueden ver ustedes, el sitio web donde están todos los archivos que vamos a utilizar ahora. Vamos a utilizar la presentación y vamos a utilizar este archivo de Excel que se llama variables cuantitativas a cualitativas. Y la tarea, pues entonces es tarea. El primer archivo que tienen allí dice el uso de tablas de contingencia en agronomía. Ese fue un capítulo que yo escribí para algún libro y ya se me perdió. Y entonces, como tiene que ver con este asunto de las tablas de contingencia, entonces yo lo saqué y se lo subí a ustedes para que tengan allí referencias. Eh, pero ¿qué se me hizo? La carajadita esa. Bueno, vamos a ver. Ok. Es el archivo. Ahí viene con una de su introducción, ahí viene con una explicación de lo que es la tabla de contingencia en sí. Viene con un ejemplo que salió de una tesis que yo dirigí hace un tiempo sobre flores. Y viene el ejemplo desarrollado de cómo se calcula y la fórmula por medio de la cual se calcula el chi cuadrado, que es el valor que nosotros buscamos para determinar si existe o no existe relación entre las variables que componen la tabla de contingencia. También viene en esta referencia, viene paso por paso el, cómo hacer la tabla de contingencia en Infostat y cuál es el resultado que nos da Infostat de la tabla de contingencia, que sería este que está acá. Por último, creí que venía una serie de literatura y creo que no se agregó. Bueno, lo puedo cambiar el archivo por uno que sí tenga las citas bibliográficas. Creí que este sí lo tenía. Bueno, el que lo tiene es exactamente igual, solo que tiene las citas bibliográficas. Más tardito se los cambio, pero el contenido del archivo va a ser exactamente el mismo. ¿Qué más? Vamos a hablar de tablas de contingencia. Entonces, vamos a abrir
el PowerPoint. Espero que lo estén viendo. ¿Lo están viendo? Sí, se ve, profe. Ok. El empleo de tablas de contingencia en agronomía. Esto no es que tenga que ver con diseños ni nada por el estilo. Lo que pasa es que es un mecanismo por medio del cual nosotros podemos establecer relaciones entre variables que son cualitativas o a veces también, como lo vamos a hacer ahora en el ejemplo, una variable cuantitativa y una variable cualitativa y también los podemos establecer relaciones entre ellas. Eso es importante. Muchas cosas se resuelven trabajando con las variables cualitativas. Y en agricultura son muchas las variables cualitativas que nosotros utilizamos. Eh, Nada más pónganse ustedes a pensar en un, una encuesta que ustedes hagan en alguna comunidad porque ustedes quieren saber, quieren establecer los perfiles de finca que hay en la zona, los perfiles de agricultor que ustedes tienen allí, etcétera, los cultivos, el tipo de tecnología que se utiliza, todo ese montón de cosas y solo entrevistando a los agricultores podemos nosotros obtener toda esa información. Eh, lo que pasa es que la información que vamos a obtener no siempre va a ser una información cuantitativa. Por ejemplo, si ustedes preguntan por la tecnología utilizada o se fijan en la finca por la tecnología utilizada, la calificación que ustedes van a tener que dar es baja, media o alta. O sea, es una calificación, no es una medición. Y de esa manera hay una gran cantidad de aspectos relacionados con la explotación agrícola que van a tener que ser calificados y no cuantificados. También hay muchas cosas que van a tener que cuantificar. Y por último, van a tener que hacer relaciones entre todas esas variables porque eso es lo que les va a ayudar a entender eh, en qué están trabajando, con qué material están trabajando. Qué sé yo, eh, el trabajo en las unidades productivas tendrá que ver con el tamaño de familia, la procedencia del grupo familiar. Eso es importante, aunque ustedes no lo crean, es importante. Por ejemplo, en Guanacaste es diferente el agricultor que viene de la zona de San Ramón y que se ha aposentado allí en algunas partes de Guanacaste. Eh, el trabajo que realizan es totalmente diferente al trabajo que realiza el agricultor netamente guanacasteco. Y la forma en que uno le puede llegar, digamos, pensando en este reingeniería o educación continua o qué sé yo, extensión agrícola simple, este, va a tener que, va a quedar definido mucho, 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 mucho por precisamente la procedencia de los agricultores, porque eso define cultura y la cultura va a definir una gran cantidad de cosas. Entonces, es algo con lo que nosotros vamos a tener que trabajar. Con toda esta información, entonces nosotros vamos a establecer cosas así que la tecnología estará relacionada con la escolaridad. No sé, el sistema que se utiliza va a estar relacionado con la tenencia de la tierra. Bueno, todas esas son preguntas que va a haber que contestar y se contestan precisamente por medio de tablas de contingencia.
Fíjese que en la mayoría de los casos de estas relaciones que yo puse ahí como ejemplo, pues son variables cualitativas ambas, las que están, la tecnología que usan los agricultores y la escolaridad, ¿verdad? Las dos son calificaciones, ¿verdad? La escolaridad va a ser solo primaria, ninguna, solo primaria, secundaria o completa. Esa es la calificación que le vamos a tener que dar a la escolaridad. Y la tecnología va a ser baja, media o alta. En ese caso y en la mayoría de los casos de esos ejemplos que yo puse allí son relaciones entre variables cualitativas. Decir si dos aspectos clasificatorios están relacionados o no es un problema estadístico que se resuelve por medio de una operación que se denomina chi cuadrado. Yo creo que ustedes ya han tenido que enfrentarse con la prueba de chi cuadrado. Por lo menos antes nosotros teníamos que ver la prueba de chi cuadrado en un curso que teníamos que llevar que se llamaba genética. Yo no sé si ahora ustedes en este curso que se llama fitogenética, en primer lugar, si ya lo llevaron y en segundo lugar, si ven este tipo de cosas en ese curso de fitogenética. Sí me acuerdo de haberlo utilizado en, perdón, alguien iba a hablar, disculpe. ¿En qué, perdón? Sí, correcto, fitogenética, pero no me acuerdo en qué práctica había que utilizar el chi cuadrado. Creo que era cuando se hacía una secuenciación, me parece, pero no estoy totalmente seguro. Era sobre los sexos de papaya, pero no me acuerdo bien cómo Ajá, era algo para así. identificarlos. Ajá, ajá. La prueba de chi cuadrado lo que hace es comparar, ¿verdad? Comparar dos cosas y si las dos cosas tienen más o menos el mismo orden, entonces dice, es probable que haya una relación, ¿verdad? Si las dos variables que ustedes están comparando tienen más o menos el mismo orden, entonces la prueba les dice, bueno, pues es probable que exista una relación entre ellas. Generalmente en genética se utilizaba esta cuestión para comparar la frecuencia de alelos o de frecuencias alélicas en una población con las frecuencias esperadas de acuerdo con las leyes de Mendel. Y entonces, de acuerdo con las leyes de Mendel, en un cruce, entonces tenía que haber, qué sé yo, 3 homocigotas recesivos y un heterocigota dominante, qué sé yo. Entonces eran 75% con una característica y 25% con otra característica. Esas eran las proporciones esperadas de acuerdo con las leyes de Mendel. Y entonces nosotros contábamos en una población, contábamos las características y veíamos a ver si esa característica estaba de veras en un 75-25, ¿verdad? En una relación de 75-25. Y entonces para resolverlo eso, entonces se hacía una prueba de chi cuadrado en que se metían las frecuencias que daban las leyes de Mendel y las frecuencias que uno obtenía de la población y entonces la prueba de chi cuadrado me decía si se parecían o no se parecían. Eso es lo que hacía la prueba de chi cuadrado. Pues eso es lo que la prueba de chi cuadrado va a seguir haciendo, aún en este caso en que lo vamos a utilizar para otra cosa totalmente diferente que que la genética, ¿verdad? En genética se, se presta muy bien porque estamos comparando ese tipo de cosas, ¿verdad? Las frecuencias mendelianas y las frecuencias reales. Y entonces, en este caso,
pues lo que hacemos es simplemente ver la clasificación que hace una variable y la clasificación que hace la otra variable y las cruzamos. Y entonces decidimos con base en ese cruce si existe o no existe relación entre esas dos variables. La operación parte del hecho de que, bueno, en primer lugar, lo que nosotros vamos a tener, digamos, en la tabla son conteos. Conteos de individuos con cierta característica, conteos de individuos con otra característica, y y la prueba lo que analiza es si existe o no existe un patrón definido en el orden de esos conteos, ¿verdad? Cuando se construye la tablilla, ¿hay algún patrón definido en el orden de los conteos, sí o no? Y entonces, pues eso es lo que va a examinar la prueba de chi cuadrado. Si hay algún conteo, entonces, va a decir que si existe alguna relación, y si no hay, pues, si existe un patrón, entonces no hay. Ya, por ejemplo, en este caso, aquí vamos a tener escolaridad y tecnología, ¿no? Dos variables que son cualitativas. La escolaridad la calificamos como baja, media y alta, y la tecnología también como baja, media y alta. Y entonces, nosotros ponemos ahí en los cuadrillos que de todos los agricultores, ¿verdad? Que entrevistamos, hay 3 que tienen tecnología baja y además tienen una escolaridad baja. Hay 2 que tienen una escolaridad media y una tecnología baja. Y así sucesivamente. Vamos llenando las casillas con la cantidad de individuos que comparten la clasificación en una y en otra variable, ¿verdad? Entonces luego nos fijamos a ver si existe o no un patrón en este orden de los numeritos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La prueba, la tabla de contingencia estará recargado hacia acá, digamos. Eh, todo lo que tenga, todo lo que sea tecnología baja también tiene escolaridad baja. O hay un revoltijo de todo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos saber. Y entonces, para saberlo, lo que nosotros establecemos es una distribución eh, libre de patrones. Libre de patrones. Esta que tenemos acá, digamos que es la distribución de frecuencias reales, ¿verdad? Pero entonces nosotros vamos a meter dentro de esta misma tabla una distribución de frecuencias que son frecuencias que no presentan absolutamente ningún patrón en el ordenamiento y entonces me sirven a mí para comparar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros sí vemos que hay un patrón perfectamente definido, ¿verdad? La tecnología va a estar total y completamente definida por la escolaridad. Y fíjese que no hay valores que se salgan del orden, ¿verdad? Lo que es bajo en tecnología, en escolaridad, medio y alto, punto. Esto sería un patrón total y completamente definido. ¿Ok? Pero nosotros no tenemos un patrón así. Nosotros tenemos ahí un poquillo de todo, pero entonces vamos a ver, si lo comparamos contra un, un patrón de frecuencias calculados, decimos nosotros. Entonces vamos a tener el calculado y vamos a tener el real, ¿verdad? Y entonces, para
calcular el patrón en la distribución sin patrón, ¿verdad? Sin nada. Entonces tenemos estos numeritos, son los reales. Y entonces tenemos un total para cada una de las columnas, tenemos un total para cada una de las hileras y tenemos un gran total. Entonces vea, por ejemplo, aquí vamos a calcular este valor de esta celda, el que debería estar en esta celda en caso de cero patrón, ¿verdad? De cero orden en estos numeritos. Y entonces empezamos por el total de la hilera, ¿verdad? Por el total de la columna dividido entre el gran total. Entonces me da 2,76. Entonces aquí el valor, digamos que calculado, sería 2,76. El real es 3. Y entonces así seguimos calculando todos los valores, ¿verdad? 2,76 y 3. 8,57, 8. 3,67, 4. Y así sucesivamente. Seguimos calculando los valores. Estos que están entre paréntesis supuestamente no presentan ningún patrón de comportamiento. Entonces, yo lo voy a comparar los reales contra el calculado. Si los reales y los calculados se parecen, entonces eso quiere decir que tampoco hay patrón definido en los datos reales. Porque si los datos reales son iguales a los datos calculados y los datos calculados están calculados precisamente para que no presenten ningún patrón de comportamiento, ¿verdad? Patrón de comportamiento como aquel que vimos, ¿verdad? Aquí toda la diagonal llena, 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 ¿verdad? Todo total y completamente definido. Lo que era baja en escolaridad era baja en tecnología, etcétera, etcétera. Un patrón de ese tipo. Este no lo tiene. Este calculado no presenta ningún patrón de ese tipo. Ok. Entonces, si el real se parece al calculado, entonces tampoco tiene patrón. Y al no existir un patrón, entonces nosotros decimos no hay una relación entre la variable escolaridad y la variable tecnología, ¿verdad? Porque solo si existiera un patrón, ¿verdad? En la distribución de las frecuencias, es que nosotros decimos que hay una relación entre las variables que componen la tabla de contingencia, ¿verdad? Porque eso quiere decir que las frecuencias se arreglaron de cierta manera que reflejan una posible relación que hay entre las dos variables que componen la tabla. Y entonces habría un patrón, un posible patrón, ¿verdad? Pero eso solo con la comparación lo vamos a establecer. Y obviamente vamos a tener hipótesis nula y vamos a tener hipótesis alternativa y vamos a tener un estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba en este caso? Chi cuadrado. ¿Verdad? Fíjense que aquí tenemos dos cosas que vamos a comparar. El patrón calculado y el patrón real. ¿Cómo lo vamos a comparar? Por medio de un chi cuadrado. El chi cuadrado es el estadístico de prueba, ¿verdad? Entonces, ese estadístico de prueba es el que nosotros vamos a llevar a examinar la probabilidad y todo ese montón de cosas. Es como la F o como la T. Es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, el valor de chi cuadrado se va a calcular de esta manera. El valor observado, eso es para cada una de las celdas, ¿verdad? El valor observado
menos el esperado, este es el calculado, ¿verdad? Al cuadrado. Y una vez que lo elevo al cuadrado, divido entre el esperado. Ahora, para la otra celda, lo mismo, y para la otra, lo mismo, para todas las celdas. Y la sumatoria de todos los resultados va a ser el valor de chi cuadrado. Ese valor de chi cuadrado lo vamos a llevar a a ver la probabilidad de este chi cuadrado, ¿verdad? Entonces resulta que aquí me da 1,33 el chi cuadrado. Y entonces yo tengo que ver cuál es la probabilidad de esta. La hipótesis nula, en este caso, ¿no? Déjame ver si la puse más adelante. No. La hipótesis nula, en este caso, yo tengo una hipótesis nula, es que la relación entre variables es igual a 0. La hipótesis alternativa dice que la relación entre variables es distinta de 0. Y entonces se rechaza la hipótesis nula igual, ¿verdad? Cuando la probabilidad de chi cuadrado es menor o igual a 0,05. Igual que cuando utilizamos F, igual que cuando utilizamos T, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto quiere decir que la chi cuadrado aumenta, ¿verdad? Si las diferencias estas son muy grandes, ¿verdad? Entre el calculado y el observado, o sea, el valor real. Porque el calculado no presenta ningún patrón, pero si el observado y el real sí presenta un patrón definido por el cruce de estas dos variables, entonces vamos a tener diferencias grandes entre el valor real y el valor calculado, ¿verdad? Vamos a tener diferencias grandes acá y entonces el total, la sumatoria, va a ser un valor grande. ¿Ok? Entonces, vamos a examinar la probabilidad. Primero que nada, calculamos el coeficiente de contingencia. El coeficiente de contingencia mide el grado de relación que puede haber entre esos dos, entre esas dos variables. Y se mide por medio de el coeficiente de correlación de Sperman o, en este caso, el coeficiente de contingencia de Kramer, ¿no? ¿Cómo calculo yo el coeficiente de Kramer? El valor de chi cuadrado dividido entre n. N sería el montón de individuos, el montón de agricultores que entraron en la encuesta, ¿verdad? N más el valor de chi cuadrado. Y le saco la raíz cuadrada a eso. ¿Ok? 49 agricultores fueron los que se encuestaron. 1,33 es lo que da la chi cuadrado. La raíz cuadrada me da 0,16. Eso es aproximadamente 16,3%. Esa es la relación que existe entre escolaridad y tecnología empleada en la unidad productiva, en la finca. Como ustedes pueden ver, es muy baja la relación. Si volvemos al cuadrito aquel de correlaciones, aquí estamos en una correlación muy pobre, ¿verdad? Y obviamente, a la hora de hacer el análisis de probabilidad, que no lo hice, perdón.
Vamos a ver. Descartar. Ok. Entonces, veamos a ver acá un toquecito. Devolvámonos. La tabla de contingencia tiene 3 hileras y 3 columnas, ¿verdad? No se cuentan los totales para definir cuántas hileras y cuántas columnas tiene la tabla de contingencia. Tiene 3 hileras y tiene 3 columnas. Por lo tanto, va a tener 2 por 2, 4 grados de libertad. 4 grados de libertad. Y entonces, vamos a meternos por aquí en algún lado. En Excel. Resulta que el chi cuadrado. Profe, perdón. Señor, perdón, señora. Sí, profe, es que usted dijo que tenía, digamos, la tabla es 3×3. La tabla es 3 por 3, sí. Ajá, Pero y dijo que los grados es que de libertad. a hileras usted le resta 1 y a columnas usted le resta 1. Y entonces le Ok. queda 2 por 2, 4 grados de libertad para el chi cuadrado. Ok, gracias. Sí, esa era mi duda. Gracias. Ok. Vamos a poner aquí 4 grados de libertad. Y entonces aquí vamos a buscar la probabilidad. Y entonces nos metemos aquí en más funciones. Y en más funciones y entonces le decimos que muestre todas. Y vamos a buscar distribución chi. Distribución chi cuadrado. Distribución chi. Vamos a ver si me sirve esta. Esta función está disponible para versión. Devuelve la probabilidad. Ok, perfecto. Esta es la que me sirve. Entonces, aceptar. Entonces, ¿cuál es el valor de chi cuadrado? Ah, no lo puse. Cancelar. El valor de chi cuadrado era 1,33. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad. La probabilidad de chi. De chi cuadrado. Ok. Entonces, regresamos acá. Más funciones. Distribución chi. Distribución beta. Distribución chi. Aceptar. Ok, el valor de chi cuadrado es 1,33. Los grados de libertad son 4. Le decimos aceptar. Ok. Entonces, tenemos que la probabilidad de esa chi cuadrado es 85,62%. Obviamente, esto es muchísimo mayor que 0,05. Y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿No? No se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, tenemos que la relación que hay entre estas dos variables es igual a 0, estadísticamente hablando, porque no podemos rechazar la hipótesis nula.
Entonces, fíjese que la tabla de contingencia me da dos cosas. Me da, por un lado, la probabilidad para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula, y por otro lado me da, si yo lo quiero calcular, me da el coeficiente de Kramer que mide el tamaño de la relación que hay entre esas dos variables. ¿No? Eso es lo que hace la tabla de contingencia. Preguntas con respecto a esta parte. De mi parte no, profe. Bueno. Entonces, recuerden, la prueba de chi cuadrado lo que hace es comparar dos distribuciones de frecuencia, ¿verdad? Las frecuencias estas se ordenan de acuerdo al cruce de variables que yo haga. Y entonces, lo que yo voy a determinar es si existe un patrón, si la presencia de una de las variables implica que la otra variable se ordene o las frecuencias de la otra variable se ordenen de cierta manera, ¿verdad? Y entonces, la manera de hacerlo es comparando distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia es la real, la que nosotros obtenemos de la encuesta. Y la otra es una distribución de frecuencia calculada, ¿verdad? Calculada de manera que no presente patrón alguno. Entonces comparo. Si la real se parece, como en este caso, a la calculada, pues entonces la real no tiene ningún patrón. No hay ninguna relación significativa que reordene las frecuencias esas, ¿no? Simplemente se distribuyen ahí al azar en las celdas de la tabla de contingencia. Pero si hubiéramos obtenido una probabilidad aquí muy pequeña, entonces, y obviamente hubiéramos tenido un chi cuadrado muy grande, entonces hubiéramos dicho que la tecnología empleada en la unidad productiva por los agricultores de la región tal y tal y tal, y yo qué sé qué, determina en mucho, determina, está determinada por la escolaridad de los agricultores. Pero para eso hubiéramos necesitado otro valor de chi y otra probabilidad que hubiera sido significativa. En este caso no la tenemos. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a cerrar esto. Ah, mira, lo tenía abierto, solo que estaba aquí. Ok. En este ejemplo, tenemos una serie de variables que se midieron en cafetales de la zona de Los Santos, específicamente en San Marcos de Tarrazú. Se hizo este conteo en cafetales. ¿Qué era lo que andábamos buscando? Bueno, lo que andábamos buscando era variables que estuvieran relacionadas con la incidencia de la broca. Entonces, la incidencia de la broca, pues es numérica, ¿verdad? Es un valor numérico. Y la incidencia de ojo de gallo, el número de lesiones de ojo de gallo, por hoja, el porcentaje de suelo cubierto por
materia en descomposición, el porcentaje de suelo descubierto, el número de malezas de hoja ancha, el número de gramíneas, todas, absolutamente todas esas variables son conteos. Son conteos. Estará relacionado la población de malezas con la incidencia de broca. Se acaba de presentar una tesis en que hay evidencia suficiente, no definitiva, pero sí suficiente para creer que las malezas determinan en cierta medida la presencia o la ausencia de broca en un cafetal. Y la evidencia que se encontró es que las malezas le dan albergue a las hormigas. Y las hormigas son depredadores naturales de la broca. Entonces, las hormigas recorren la mata de café y empiezan a comerse los huevos de la broca o los bichillos de broca que caen en algún grano o en una hoja, y de esa manera entonces están controlando la incidencia de broca en el cafetal. En este trabajo que nosotros hicimos, creo que no encontramos mucha relación entre malezas y broca, por la simple y sencilla razón de que la manera en que se evaluó las malezas fue muy diferente a la forma en que se evaluó en la tesis de Javier, ay, ya se me olvidó qué apellido Javier Alvarado, creo que es. Y y entonces ahí sí se encontró una cierta relación. Fíjense que además de todas esas variables que son conteos o mediciones, ¿verdad? Como por ejemplo el porcentaje de luz que recibe la planta, eso es una medición. El pH es una medición también. La cobertura también es una medición. Hay una variable que es cualitativa, predominio. O sea, predomina la sombra de musa o predomina la sombra de poró o predomina la sombra mixta, ¿verdad? En los cafetales que se evaluaron, ¿verdad? Y entonces, la sombra en este caso solo podía recibir una calificación porque no se podía medir. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para establecer una relación entre broca y predominio, por ejemplo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora que regresemos, porque ya son las 6 y resulta que yo ya estoy bostezando de hambre. Así que entonces nos vamos a tomar café y regresamos a hacer el ejemplo en donde vamos a relacionar una variable cuantitativa con una variable cualitativa por medio de una tabla de contingencia. Regresamos a las 6:30 pasadas. ¿Está bien? De acuerdo. Está bien, Ok. profe. Vamos a apagar la grabadora porque siempre la dejo prendida. Compartir pantalla. Ok.
Vamos a trabajar con este ejemplo y vamos a establecer una tabla de contingencia entre incidencia de Broca y predominio, ¿no? Entonces, yo no sé, tal vez quede más fácil llevarnos la variable y pegarla en otro lado. Vamos a ver. Ya vamos a ver dónde está predominio. Ok. Vamos a ponerle tamaño a esta cosa. Ok. Entonces, las tablas de contingencia se hicieron para relacionar variables cualitativas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con una variable cuantitativa es categorizarla y y entonces una vez que ya la tengamos en categorías, entonces ya la podemos relacionar con la variable predominio, que está dividida en 3 categorías, ¿verdad? Es la sombra de Musa, la sombra de Poró o la sombra mixta. Esas son las 3 categorías de predominio. Y entonces nosotros vamos a establecer, qué sé yo, unas 3 o 5 categorías de la incidencia de Broca para, para, para categorizarla. Para hacer esto, entonces yo necesito, vamos a vamos a tener un máximo y un mínimo de la variable, ¿verdad? Entonces, ok, y mínimo, ok. Vamos a pasar esto para ok, vamos a entonces tenemos el máximo y un mínimo de la variable, esta incidencia de Broca, que es la variable cuantitativa. Vamos a pintar estos dos valores para que no se me pierdan. Y entonces vamos a hacer como un histograma. Vamos a hacer como que si estuviéramos haciendo un histograma.
vamos a establecer el ámbito o el recorrido. El ámbito, en este caso sería el máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo. Aquí vamos a poner el número de clases, vamos a hacer 5. No, pues no vamos a poner número de clases, sino que nada más vamos a poner el intervalo de clase entonces será el ámbito o recorrido dividido entre 5, que es el número de clases que vamos a hacer. Y ahora empezamos con la primera clase. La primera clase, o sea, habría que ponerlo aquí así. Voy a ponerlo para abajo. Entonces sería el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? El límite inferior de la primera clase y este sería el límite superior de la primera clase. Y así hasta llegar a la quinta clase, ¿verdad? Entonces, el límite inferior de la primera clase sería exactamente igual al mínimo, ¿verdad? Y el límite superior de la primera clase sería el mínimo más el intervalo de clase. Ahora tenemos pongámoslo aquí mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Y entonces aquí tendríamos el límite inferior de la segunda clase es igual al límite superior de la primera. Y el límite superior sería esto más el intervalo de clase. Ahora tenemos que el límite inferior es este. Y este sería esto más el intervalo de clase. Ok. La quinta clase no la hacemos porque en realidad no se necesita.
Primero se le dice que ponga 1, después que ponga 2, que ponga 3, que ponga 4. Y ahí, si no puso ninguno de todos los anteriores, entonces que ponga 5. Y entonces nos vamos para arriba a fabricarnos una fórmula. Vamos aquí, vamos a poner aquí, esto se va a llamar broca. Broca, espérate un toquecito, tenemos que bautizar esta clase. Entonces, esta sería muy baja incidencia, baja, media, alta, y muy alto. Ok. Esas serían las categorías de incidencia. Entonces, nos vamos para acá y tenemos aquí broca. Y entonces vamos a fabricarnos aquí una fórmula. Y entonces le decimos, si entre paréntesis, y entre paréntesis, este valor mayor que este, está para ver cómo hago, tengo que fijar esta cosa. No, no me los fija. Entonces tengo que ponerle punto y coma. Vamos a ponerle de una vez para que fije. La B2 menor que ok, entonces lo que estamos haciendo aquí es definiendo la primera clase, ¿verdad? Entonces, si el valor de incidencia es mayor que el límite inferior de la primera clase y es menor que el límite superior de la primera clase, entonces quiere decir que pertenece a la primera clase. Y entonces, cerramos aquí paréntesis, punto y coma, y entonces le decimos que ponga entre comillas, que ponga muy baja. No. Bueno, aceptar, digamos que a ver qué es la carajada. Creo que no va a aceptar esto, pero bueno, nada importa.
Esto también tiene que ir fijo. Ok. Entonces, punto y coma. Y otro sí. Sí, paréntesis, y, paréntesis, B2 es mayor que este valor, punto y coma. Vamos a fijarlo. Punto y coma. B2 menor que este otro. Punto y coma. Esto fijo. No, punto y coma no. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis, punto y coma. Punto y coma. Baja. Punto y coma. Otro sí. Sí. Paréntesis. Con un i. Paréntesis. B2 mayor este valor punto y coma B2 menor que este valor pero paréntesis punto y coma media. Y esto va fijo también. Punto y coma. Otro sí. Sí. Y B2 mayor. Vamos por la cuarta clase. Este valor punto y coma B2 menor que este valor. Cierra paréntesis. Punto y coma. Alta. Y si no pertenece a ninguno de estos es porque pertenece a la quinta. Y entonces ponemos aquí nada más punto y coma, muy alta. Y esto también obviamente va fijo. Y ahora tenemos que cerrar todos los paréntesis
que hemos venido abriendo. No. Eso es todo. La formulita. Nada más, profe. Nada más. O sea, es una condenada formulilla que es larga, pero lo único que hay que tener es cuidado, ¿ves? Y como esta computadora no me fija, con solo apretarle F4 debería fijar los límites de la celda. Y entonces hay que estarlo escribiendo y entonces eso hace muy tedioso la cuestión esta. Hay un pequeño problema aquí que es el hecho de que aquí en Broca hay datos que son en blanco. Entonces, tenemos que corregir la fórmula para cuando los datos están en blanco, ¿verdad? Entonces, para cuando están en blanco, entonces lo que hacemos es esto. Ponemos un paréntesis a todo, desde el puro principio hasta el final, a todo, 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 todo. Y entonces ahora ponemos aquí, vamos a poner un sí. Sí, paréntesis, B2 es igual a comillas, comillas, eso quiere decir que está en blanco. Si B2 está en blanco, entonces punto y coma, déjelo en blanco, comillas, comillas. De lo contrario, haga todo lo que le dijimos en la fórmula que hiciera. Ok, y entonces al final cerramos el paréntesis que abrimos aquí al puro principio. Entonces, fíjese que aquí nada más le decimos, si B2 está en blanco, déjelo en blanco. Y de lo contrario, haga todo esto que le dijimos que hiciera. Y entonces le dan acá y por lo aquí obviamente no está en blanco, entonces ejecuta la fórmula. Vamos a copiar la fórmula esta para todos los valores de incidencia. Vean aquí, ve, aquí está en blanco, entonces lo deja en blanco. Vamos a seguir copiando. Ok. Y entonces, ahora lo que hacemos es que nos vamos nos llevamos este asunto para Infostat. Nos llevamos este asunto para Infostat. Le decimos copiar. Y abrimos el Infostat. Ok, le decimos aquí nueva tabla. Pegar incluyendo nombre de columnas. Ahí está. Y entonces ahora vamos y le buscamos acá donde dice estadísticas. ¿Dónde están? Modelos no lineales, análisis de correlación. Datos categorizados. Datos categorizados. Tablas de contingencia. Ok.
Entonces, los criterios de clasificación van a ser estos dos, las dos variables. No tenemos ningún estrato, ni tenemos nada, ni tenemos particiones en este caso. Entonces, le decimos nada más aceptar. Ok, entonces, ¿quién queremos que ponga en las columnas? Entonces, en las columnas ponga Broca. Y el predominio, vamos a ponerlo en las filas. Y le decimos aceptar. Ok. Entonces, fíjese que aquí ya tenemos la tabla. La tabla de contingencia. Predominio mixta, musa, poró. Broca, alta, baja, muy baja, ¿verdad? Y entonces aquí están los valores reales, ¿verdad? ¿Cuántos datos había en que Broca era alta y el predominio era mixta? 0. Y así sucesivamente. Y entonces después me da aquí un cuadrito que dice el chi cuadrado de Pearson, lo calcula. Un segundito. Ok. Lo calcula, pero fíjese que también calcula el coeficiente de Kramer. Pero nosotros el que necesitamos, el que queremos ver es el valor del chi cuadrado para máxima verosimilitud. Es Y entonces, aquí está, grados de libertad, 6 grados de libertad. La probabilidad es de 22%. No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, entonces, tampoco hay relación entre Broca y el predominio de la sombra en el cafetal. Si vemos el Kramer, tenemos una relación muy pobre, apenas de 28%. ¿Verdad? Entonces, de todas maneras no nos servía. Y a la hora de ver la probabilidad ya del chi cuadrado, pues entonces ahí nos damos cuenta de que definitivamente es una probabilidad pobre y entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay relación entre predominio de la sombra y la incidencia de Broca en el cafetal. Eso es importante, eso es interesante. ¿Ves? Y entonces, de esa manera, tenemos otro montón de variables que son cuantitativas, que si yo las quiero correlacionar con la sombra, con el predominio, pues entonces voy a tener que categorizar todas las variables. Y esa es la tarea que ustedes tienen. Lo que pasa es que ya las variables ya van categorizadas en la tarea que ustedes tienen que hacer. Bueno, es una práctica, en realidad no es tarea, es una práctica. Eso es, señores, el famoso cuento de las tablas de contingencia. Como ustedes ven, el resultado puede ser muy interesante, sobre todo cuando nos da significativa la relación entre las variables que nosotros
que nosotros pongamos en la tabla. Y sobre todo cuando se trata de relacionar una variable que es de naturaleza cualitativa con una que es de naturaleza cuantitativa por medio del truco que se llama categorizar la variable. Creo, señores, si no me equivoco, déjenme ver. Déjenme ver. Vamos a ver acá. Vamos a venirnos para acá. Vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos estas variables. Vamos a decirle copiar. Y entonces aquí le decimos nueva tabla. Pegar incluyendo nombre de columnas. Ok. Yo tengo la impresión de que aquí el Infostat en datos tiene un... Ok, ¿ves? Categorizar, y entonces dice asignar categorías por intervalos. Y entonces ustedes le dan, estaba parado en la variable que se llama lesiones por hoja. Y entonces aquí dice el número de categorías. Yo puedo manejar el número de categorías acá y yo lo voy a bajar, ¿verdad? Vamos a establecer 4 categorías. Entonces, ves, aquí él automáticamente establece los límites, ¿verdad? Y entonces, le decimos aceptar. Y entonces aquí está ya la categoría, las lesiones por hoja, pero categorizadas, ¿ves? Solo que, claro, aquí se llaman C3, C2, ¿verdad? Bla, bla, bla. Todo ese montón de cosas. Y y aquí tenemos los datos ya, en vez de tener el número de lesiones por hoja, lo tenemos en términos de categorías y lo podemos correlacionar con el predominio sin necesidad de pasar por todo el arreglo que hicimos nosotros en Excel. Lo que pasa es que yo lo que quería era que ustedes se acordaran de que la categorización se hace exactamente de la misma manera en que se fabrica un histograma. Y entonces por eso fue que lo hicimos a pie. Pero recuerden entonces que el Infostat tiene la posibilidad de categorizar las variables y tan fácil como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y ustedes pueden manejar el número de categorías que quieren manejar. Eventualmente, ustedes le pueden después decir que quieren cambiarle el nombre a cada una de estas categorías y ponerle bajo, muy bajo, alta, muy alta, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya con el hecho de que me lo ponga en C3, C4, C1, C2, ya eso es tamaña ayuda porque no tengo que hacer todo el despliegue aquel de la formulita. Pues, entonces, ya esta variable queda lista para correlacionar con predominio. Y lo mismo podemos agarrar y decirle aquí la incidencia de ojo de gallo. La incidencia de ojo de gallo, nos venimos para acá para datos, categorizar, asignar categorías por intervalos. Vamos a decirle que haga nada más
3 categorías. Aquí yo puedo editar las categorías. Entonces aquí yo puedo editarlas y cambiarle el nombre. Y entonces yo puedo poner aquí baja. Aquí podemos poner media. Y aquí ponemos alta. Ok. Y le decimos aceptar. ¿De qué pasó? ¿Por qué no camina? Categorizar todos los valores diferentes. Guardar en, ok, está bien, aceptar. Perfecto. Entonces, aquí está. Y no hizo nada. Qué infeliz. No hizo nada, 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 nada. Y no está en otra ventana, profe. Ah, No está en otra ventana. déjame ver. No, porque si estuviera en otra ventana, esa ventana hubiera saltado de primera. Bueno, entonces vamos a decirle que se vuele esta columna. Y entonces vamos a tener que seguir traveseando esa cuestión porque nos queda facilísimo editar ahí el nombre y que se los ponga el Infostat. Bueno, pero por lo menos ya sabemos que esto la puede hacer en datos, categorizar, asignar categorías por intervalos, asignar categorías según código de valores. No. Vamos a reducir el número. Vamos a ver si A, B y C. Aceptar. A ver. Ahora sí acepta A, B y C. Pero si aceptó A, B y C, tiene que aceptar alta, media y baja. Bueno. Eso era, señores, lo que teníamos que hacer durante este semestre. El programa del curso llega hasta aquí. Eso quiere decir que oficialmente ya la próxima semana nosotros no tendríamos clases. Tenemos trabajillos que hacer, sobre todo yo, que les debo un montón de trabajo a ustedes. Pero oficialmente ya no tendríamos clase. El semestre se termina a finales de julio, ¿verdad? Eso quiere decir que nos va a quedar un mes para podernos reunir en el momento en que ustedes lo consideren necesario y evacuar dudas de cualquier cosa que ustedes consideren necesario relacionado con el programa del curso. Ahora ustedes van a devolverse en el curso y van a hacer prácticas y van a hacer
todo este montón de cosas y va a haber un poco de cosas que ustedes repasan y va a haber cosas que se les olvida. Entonces, yo les ruego que traten de resolver sus dudas con base en todas las referencias que tenemos, ¿verdad? Los videos, las presentaciones con sonido, etcétera, etcétera. Todo ese montón, sus propios apuntes, todas esas montón de cosas. Y se los digo no porque yo le esté zafando el lomo a la responsabilidad de aclarar las cosas, sino porque en el futuro, ustedes son los que van a tener que decidir qué es lo que van a hacer. Y entonces, pues obviamente van a contar de nuevo con ese material para que les ayude a decidir qué es lo que ustedes necesitan y qué es lo que quieren hacer. ¿Y por qué es que lo quieren hacer? Porque no solo van a tener que decir, bueno, lo que hicimos fue tal cosa, sino que por qué fue que lo hicimos. Y entonces van a tener que recurrir a todas las cosas estas que quedan ahí guardadas. Entonces, traten de resolverlo ustedes. Si ya definitivamente no pueden, entonces simplemente me avisan por WhatsApp y y nos reunimos por Zoom. Ya no necesariamente tiene que ser el martes a las 5 de la tarde, ya nos podemos reunir el día que a ustedes les dé la gana. Siempre y cuando yo no tenga reuniones o cosas o compromisos o tesis, entonces yo tengo el tiempo libre y lo podemos sacar para podernos reunir y repasar alguna cosa que a ustedes les haya quedado duda o que les haya quedado en blanco y no hayan podido resolver con sus propios recursos. Por el momento, a mí no me queda nada más que decir que muchas gracias, que ha sido un placer compartir con ustedes durante este tiempo. Espero seguirlos viendo. Espero que la mayoría, poderlos ver el próximo semestre en Diseño 2 para que salgan con ese plus que la empresa está exigiendo prácticamente en todo lado. La estadística se convirtió en la disciplina de moda. Y entonces ahí nos quedaría todavía un semestre para vernos y conocernos mejor. De repente el semestre sea presencial, no lo sé. Todavía la universidad no ha tomado ninguna decisión al respecto. Pero si es presencial, no hay ningún problema. Y si es virtual, no hay ningún problema. Seguimos viéndonos por este mismo sistema. Cuídense, estudien, trabajen, pónganle atención al sitio web. De ahí constantemente yo voy a estar subiendo formularios para recoger información de ustedes y y ya yo les aviso por el sitio web cuando ya yo no voy a subir ningún formulario más y entonces yo les puedo pasar de una vez por WhatsApp cómo van a quedar las notas y las mandamos a la dirección de la escuela para que llenen el acta. Cuídense entonces de nuevo y espero verlos el próximo semestre y ya saben, con mucho gusto, cualquier duda que tengan, me avisan por WhatsApp y nos reunimos por acá.
Ok, muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Bueno. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, profe, hasta luego. Un gusto. Bueno, igualmente.